Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero te encuentres muy bien. Estamos en esta temporada de lo que es discípulos y la verdad es que Dios nos ha bendecido muchísimo con cada estudio que se ha preparado, con cada enseñanza. Dios ha hablado muy profundo a cada uno de nuestros corazones y pues solamente decirte y animarte que sigas escuchando cada audio, cada estudio, que no dejes de hacerlo, porque al final de cuentas expones tu corazón, tu alma, tu mente, tus oídos, todo tu ser y tu espíritu al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y a la palabra, y eso es lo que edifica y es lo que nos hace conocer más el corazón de Dios y lo que nos acerca más a Dios. Fíjense que hoy vamos a ver un tema bastante increíble que a veces suele pasar en la vida de algún cristiano o tal vez de alguien que en algún punto vivió para Cristo y de repente pasa algo en nuestra vida que pues ya no nos da como ganas de seguir buscando a Dios, de seguir orando, de seguir leyendo, de seguir escuchando estudios de la Biblia, a veces que ya no dan ganas de ir a la iglesia, de seguir escuchando las alabanzas que continuamente se hacían, ¿no? O se escuchaban. Y no sé si en algún punto te has preguntado qué pasa, qué sucede. Bueno, el día de hoy vamos a ver una parábola que justo el Señor hace referencia a las parábolas para explicarnos la vida de la tierra, ¿no? Ejemplificadas en parábolas. Lo que dice la Biblia. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 18, del versículo 10 al versículo 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos van siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido o la que se ha descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Y en el verso 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. En algún punto algunas personas consideran que esto va dirigido a los incrédulos, a la gente no creyente, a la gente no de la iglesia, a la gente que no ha aceptado a Jesús en su vida. Pero hoy quiero comentarte que esta parábola de la oveja perdida se le refiere y se conoce más bien que se refiere a las personas que son ovejas, se refiere a su pueblo, ¿ok? A la gente que en algún momento decidió conocer a Jesús, decidió aceptar el pago que hizo por esa persona en la cruz del Calvario, aceptó su perdón, su salvación y su misericordia. Se refiere a su pueblo. ¿Por qué? Porque si esta parábola se refiere a la gente que no le conoce, y que nunca le ha conocido más bien, pues no serían ovejas, sino serían cabras o lobos. Pero oveja es que eres parte de un rebaño, ¿no? Oveja es que eres parte del pastor y se refiere a la gente cristiana, ¿no? Que se ha perdido. Pues a veces suele pasar que en la vida cristiana se llega como a un conformismo de decir, bueno, no leo, no oro y nada más sirvo y me dedico como a preparar estudios o a servir en el área de la alabanza, en el área de panderos, en el área de danza, en el área de, no sé, de limpieza, de poner sillas, del audio, de ayudar al pastor, así. Y a veces suplantamos o pensamos que la actividad cristiana va a
como a servir como referencia o a ocupar el lugar de nuestra adoración, de la lectura de la palabra, de la oración. Y muchas veces se descuida lo más importante, ¿no? Entonces, déjame explicar este primer punto. De que cuando en la Biblia se refiere a ovejas, se refiere a gente que conoce a Jesús, que le pertenece a Jesús, porque acuérdate que a Jesús, a Dios, en la palabra de Dios en la Biblia se le conoce como el buen pastor. Cuando Dios se define a sí mismo, se refiere a sí mismo como un buen pastor. Y eso lo podemos encontrar inclusive hasta en el Salmo 23, ¿no? Entonces, dice esta parábola que cuando una oveja se descarría, el pastor sale a buscarla. Y como te comentaba, el buen pastor es Dios, ¿no? El buen pastor, que es omnipotente, omnisciente, sigue cuidando a las 99 que están dentro de su rebaño, pero sale a buscar a la que se perdió, ¿no? Y veamos cómo dice el 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, ¿no? A lo que se refiere es que la trae de vuelta, el pastor la trae de vuelta. Si se descarrió, nosotros como ovejas también que pertenecemos a la iglesia no podemos traerla de los pelos, ¿verdad? Obligarla a convencer. Muchas veces, como te comentaba, llega a pasar que se acostumbra a la vida cristiana y vamos perdiendo lo esencial, lo más importante, que es nuestra amistad, nuestra relación con Dios, ese momento en el cual tú anhelas pasar tiempo con tu Padre, donde le cuentas cómo te fue en tu día, donde le cuentas tus problemas, tus inseguridades, tus ansiedades, donde ahí es donde realmente confesamos nuestros pecados, donde ahí en la oración, en su presencia, te descubres tal cual eres, descubres tu alma y tu corazón para que el Padre sea el que te transforme. Dejamos de escuchar predicaciones, alabanzas, como te decía, y poco a poco vamos dando esos pasos que nos van separando del buen pastor. Y nos dejamos o se dejan engañar por este sistema mundo que pinta cosas, pues, aparentemente increíbles, pero que su fin es destrucción. Y hay veces que se pueden ir, ¿no? Y que se van. Y si llega a pasar eso, te ha sucedido eso, o en este momento te encuentras en esa situación, el único que puede traerte de vuelta es el gran pastor, el buen pastor que es Dios, porque Él va y busca a aquellas ovejas que pertenecen a su rebaño y que en algún punto de su vida se apartan, se van, ¿no? Y recordar que el buen pastor es Jesús, es Dios. Hay otro punto muy importante, que los pastores humanos pueden salir a buscarla, pero acuérdate que el ser humano es muy limitado, no tenemos ni la visión de lo que Dios tiene, no tenemos la omnipresencia de Dios, ¿no? El ser humano no puede. Y probablemente un ser humano no puede hallarla, pero Dios sí la puede encontrar. Eso es lo más increíble, ¿no? Jesús no necesita preguntarle a nadie, ¿no? ¿Por qué fulanito no ha ido a la iglesia? Jesús no necesita preguntarle por qué esta chica ha dejado de escuchar los audios o los estudios de lo que dice la Biblia. Jesús sabe dónde está cada uno de sus hijos. Y no solamente eso, Jesús conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, cada emoción, todo lo que a veces no podemos decir o expresar a las demás personas. Jesús lo sabe absolutamente todo. Es Cristo, Dios es el pastor, las ovejas, y las ovejas es la iglesia. Las ovejas somos nosotras, aquellas que escuchamos al pastor, aquellas que escuchamos su voz, y cuando escuchamos su voz le conocemos, reconocemos que Él es nuestro pastor. También te invito a que en lo que dice la Biblia Channel, en nuestro canal de YouTube,
por favor busques el Salmo 23. Ahí hay muchas descripciones acerca de las ovejas, cómo son las ovejas y por qué Dios usa esta referencia de estos animalitos para ponernos a los seres humanos en comparación con ellas. Y tal vez en algún momento cuando conociste al Señor Jesús estabas en tu primer amor. Amabas escuchar la palabra, anhelabas llegar a tu casa a orar y buscar su palabra, memorizar versículos, memorizar sus promesas. Tal vez en algún punto estabas hablándole de Cristo a muchas personas y de repente llega un punto en que te cansas tal vez, en que te agotas, en el que ya no quieres, viene la prueba, la dificultad y te desanimas y a veces dices ya, ¿para qué seguir a Cristo, no? ¿Para qué seguir si la situación cada vez se pone peor, no? Pero el único consejo que yo te puedo dar y que Dios nos da es de no escuches la voz de tu corazón, no escuches esos pensamientos que, final de cuentas, es parte de nuestra carne y que no tienen nada de verdad. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Jesús ha vencido el mundo, es parte de un versículo, ¿no? Que Jesús nos enseña, donde nos advierte que en el mundo va a haber aflicción. Estés con Cristo o estés sin Cristo, de todos modos va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber problemas. Pero más bien, ¿dónde lo quieres pasar o con quién lo quieres pasar? Si quieres pasarlo de la mano de Dios, agarrado de sus promesas, afianzado de sus promesas y recordando que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y poder crecer espiritualmente, poder crecer en fe, en confianza en el Señor. O vivir en el mundo, apartado totalmente de Dios, a la deriva, sin saber cómo va a terminar tu vida o la situación en la que tú estás viviendo. Yo no sé qué prefieras vivir, si en lo seguro que es con Cristo o en lo incierto. Entonces una recomendación, no escuches esos pensamientos, no escuches esas voces en tu corazón, en tu cabeza que te dicen y que te alientan como ya para qué sigues, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa con aquellos cristianos que siguen a Jesús, con aquellos cristianos que en algún momento les encantaba escuchar la palabra y hay un momento en el que ya no están. ¿Sabes? Un creyente puede desviarse temporalmente. Voy a volver a repetir. Un creyente sí puede desviarse temporalmente, ¿no? No permanece lejos para siempre. Pero si se desvía para siempre, entonces significa que no era una oveja, no era un creyente, porque probablemente sí puede llegar un momento en el que haya duda, en que haya inseguridades y que te apartas. Pero dice la Biblia, y como lo estamos viendo aquí en esta parábola de la oveja perdida, dice, y se acontece que la encuentra, versículo 13. De cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, ¿no? Si se aparta temporalmente, pero regresa, es que era un creyente. Pero si se desvía y ya nunca más vuelve, no lo era. Tal vez le gustaba el ambiente cristiano, tal vez le gustaba estar ahí, pero realmente no era un nacido de nuevo. Realmente no había sido salvo, ¿no? Y podemos encontrar historias o personajes en la Biblia donde pasaron por estas situaciones de que tal vez se apartaron. Por ejemplo, David era un hombre que se le conoce en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Un día este hombre pecó, ¿no? Un día David tenía que ir a la guerra como todos los demás reyes y él decidió quedarse en el palacio. Ese día subió a la azotea y vio a una mujer bañándose, Betsabé. La deseó, la codició, no puso en cuenta a Dios y pecó, ¿no? La tomó y era una mujer casada. Recordemos que esta mujer queda embarazada y él, para cubrir sus faltas, su pecado, manda llamar a su esposo de la guerra para que se acueste con ella y así cubrir su pecado. Pero este hombre, su esposo, dice, no, yo soy un soldado fiel, yo quiero pelear en la batalla, ya habrá momento para poder estar con mi esposa. Y David, para cubrir su pecado, lo manda a matar, ¿no? Y David tal vez tuvo más miedo de lo que la gente pensara que tener temor de Dios.
ante este pecado. Final de cuentas, llegó un momento en el que David pecó, pero se arrepintió, ¿no? Y decidió no encubrir más el pecado, sino confesarlo y volver a casa a los brazos del Padre, ¿no? Por otro lado tenemos el ejemplo de Pedro, cuando volvió a la pesca, ¿no? Negó a Jesús. ¿Se recuerdan esa parte donde le dicen que si él era parte de sus discípulos, de la gente que caminaba con Jesús? A lo que Pedro negó y dijo, ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo ubico, no sé ni quién es. Y durante un tiempo Pedro se perdió, ¿no? Pero volvió a casa, recordó las palabras del buen pastor que es Jesús, recordó quién era, recordó su identidad, que su identidad está en el Padre, ¿no? Y tenemos otro ejemplo, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? No es la parábola del bastardo pródigo, ¿no? O sea, del hijo pródigo, y cuando hijo es hijo, o sea, pertenece al rebaño, pertenece a la familia de Dios, es un ser salvo, que en un tiempo pues se apartó del Padre, decidió alejarse, fue una decisión que tomó, un tiempo comió con los cerdos, ¿no? Y después se dio cuenta que en la casa del Padre tenía todo, tenía amor, tenía techo, tenía alguien que lo ama y que cuida de él, y decidió regresar a la casa del Padre, ¿no? Y más bien aquí la pregunta es, yo te quiero preguntar hoy, y haz esta pregunta tú también. ¿Puedes ser tú? ¿Acaso la historia de estos ejemplos puede ser tú, puedo ser yo? Hoy puedes estar aquí, pero estás perdido. ¿A qué me refiero con que puedes estar aquí, pero puedes estar perdido, como la oveja de esta parábola, que está perdida? Y eso lo vas a poder contestar en este momento con estas preguntas que te voy a hacer. Con estas preguntas que te voy a hacer, tú me vas a decir si realmente estás con el Padre al 100% o ya te has perdido, te has extraviado como esta oveja perdida. ¿Hace cuánto que no has orado? ¿Hace cuánto que no has tenido esa plática, esa comunión con el Padre? Y si tú me dices, nunca la he tenido, bueno, entonces ya aquí hay un punto que probablemente no eres un hijo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, te quiero preguntar, ¿hace cuánto que no has orado? ¿Hace cuánto que no has leído la Biblia? ¿Hace cuánto que dejaste de obedecer a Dios? ¿Hace cuánto que has dejado de oír las alabanzas de Dios? ¿Hace cuánto que no escuchas un estudio de la Biblia? Puedes estar hoy aquí y ser la oveja perdida, porque no tienes una relación con Dios. Acuérdate que esto no se trata de nosotros, no se trata de buenas obras, no se trata de cumplir y decir, ya cumplí con escuchar este estudio de la Biblia y leer unos cuantos versículos, o sea, ya, ¿no? Y no tener una relación personal con Dios. Puedes estar aquí y puedes ser esa oveja perdida, porque esto no se trata así. Y tampoco justificar el pecado como decir, bueno, entonces ahora sí a todos les puede pasar, y pues bueno, a mí me puede pasar, yo puedo pecar y me puedo alejar y al final de cuentas Dios me va a traer. Sí, pero aquí hay otro punto muy importante. Muchas veces el corazón se endurece tanto que a veces ya no hay vuelta atrás. No juegues con el pecado. No juguemos con el de, bueno, todo el mundo lo hace, hay creyentes que les sucede, entonces yo también puedo hacerlo. No se trata de eso. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana no se trata de un día sí y un día no. Es una constante de entrega. Y yo te invito a que escuches el primer capítulo de esta temporada que dice lo que cuesta seguir a Cristo, si no estoy mal. Donde hablamos acerca de qué es ser un discípulo. Donde se habla acerca de cómo entregar tu vida, cómo Dios quiere que vivamos todo el tiempo. Que no seamos inconstantes en nuestros caminos. Que nos mantengamos ahí en su palabra. A todos nos puede pasar. Sí. Pero cuando empiezas a notar que has dejado de orar, de leer, ahí se prende un foco rojo y puedes identificar algo está pasando. Y en ese momento clamar a Dios y pedirle, no permitas que me aparte de tu lado, no permitas que me vaya de tu lado.
O sea, Dios va por ti y te trae. Pero sí, ¿qué tal tu corazón se endurece tanto que ya no hay vuelta atrás y ya no regresas? Porque también puede pasar. Acuérdense que Dios no obliga a la gente a traer o a volver. Dios es un caballero. Sabemos que Dios te sella con su Santo Espíritu. No te deja ir, ¿no? Y cuando David pecó, gritó, ¿no? Hay un versículo en los Salmos que gritó y le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El día de hoy te quiero decir, el buen pastor te ama y Dios espera que te afirmes en él. La iglesia está caminando con fe o por fe. Y son todas las personas que son hijos de Dios. Tú debes aprender a caminar en fe. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Él nos puede sostener. Esto no depende de nosotros. Entonces no te confíes al decir a mí no me va a pasar, o yo puedo controlarlo, yo puedo controlar mi pecado, yo puedo alejarme un tiempo y regresar, pero no sabemos qué vaya a pasar. Si qué tal pasa un accidente, o si qué tal se te atraviesa la muerte y luego no pospongas la entrega que hoy puedes hacer hacia Dios y dejar de ser una oveja y convertirte ahora en un discípulo. Convertirte realmente en un discípulo, en alguien que imita a su maestro, alguien que no solamente escucha y ya, sino escucha, aprende y pone en práctica la palabra. Un discípulo a quien debe imitar a su maestro y dejar solamente ser una oveja del rebaño, sino convertirte ahora en un discípulo, en alguien que ama a Dios y ama a sus hermanos y le obedece. Y pone a Jesús en el centro de su vida. En el primer lugar de todo. Ahora te invito a que busques junto conmigo a Juan, capítulo 10, versos 28 y 30. Vean lo que dice Juan 10, versículo 28 y 30. Dice así. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Jesús habla acerca de las ovejas. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada nos puede separar de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Mantente cerca de tu Padre, del buen pastor, que Él está por encima del tiempo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el único que sabe. En Él podemos encontrar ríos de agua viva. En Él está la paz, la esperanza, la vida, los frutos del Espíritu. No vamos a tener una vida perfecta porque eso sería una mentira. Pero es una vida llena, completa y saciada si Jesús, que es Dios, es el centro de todo nuestro ser y nosotros giramos en torno a Jesús. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel se encuentra en el Antiguo Testamento y vamos a leer Ezequiel 34, verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volviste al redil descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Cuando una oveja está sin su pastor, es presa fácil de las fieras, del enemigo. Y si el enemigo la atrapa, si el enemigo la devora, aunque puede ser que el pastor la encuentre, pero ya sin vida. Cuando nosotros estamos lejos del pastor, somos blanco fácil y débil para el enemigo. No te alejes, no te apartes del buen pastor. Vamos a leer el verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerán mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Jesús va a buscarnos, que es nuestro buen pastor. Pero acuérdate, tú eres presa fácil del enemigo. No te expongas de esa manera. No permitas que eso pase en tu vida.
No descuides las cosas más importantes. Y lo más importante que como hijos de Dios, como iglesia que tenemos, es nuestra relación personal con Dios. Está muy por encima del servicio, está muy por encima de las actividades, aunque sean cristianas. Tenemos que aprender a que Jesús, a que el Padre sea el centro de nuestra vida y sea lo más principal y sea lo más importante. ¿Sabes? Si tú estás en esta condición de que sientes que te has enfriado y que te has apartado, hoy es el día que te digo, vuelve a casa. Vuelve al Padre que te espera. Vuelve al Hijo que te espera. El Espíritu Santo te espera. La iglesia te espera. Regresa a casa. Vuelve al rebaño. Como te decía, no hagas caso de esos pensamientos. No hagas caso a tu corazón engañoso. Regresa a tu primer amor. Vuelve a leer tu Biblia. Vuelve a orar con pasión. Busca a Dios con pasión. Vuelve a escuchar las alabanzas. Vuelve al gozo de la salvación de Jesús. Por favor, vuelve a casa. No te vayas. No te expongas al enemigo, a ese mundo de perversidad. El Padre te espera. Y deja de ser una oveja más. Y conviértete ahora en su discípulo. En alguien que imita los pasos de su maestro. Vuelve a casa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno y bondadoso que eres, Señor. Gracias porque siempre vas a buscarnos cuando nos perdemos, Señor. Gracias, Padre, porque cuando hemos anhelado separarnos, tú sales a nuestro encuentro y no nos dejas ir, Señor. Gracias por salir a buscarnos. Gracias porque has roto cadenas, roto mentiras para acercarte a nosotros, seguir por nosotros y buscarnos, Señor. Hoy oro, Padre, por si alguna persona está escuchando este estudio, Señor, y se sienta alejado de ti, que no haga caso a su corazón engañoso, ni a sus pensamientos, y que vuelva a ti, Padre, que vuelva a casa, que vuelva a su verdadero hogar, que vuelva a su verdadero amor, Señor, y que con pasión y firmeza te busque, Señor, y que jamás se quiera volver a apartar de tu lado, Señor. No permitas que se vuelva a apartar de tu lado. Y que ahora anhele ser un discípulo tuyo, Señor. Gracias, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí.
eres tan bueno para mí. Aun yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.